Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy les traigo un pequeño tutorial de cómo configurar los less scaling para poder tener un buen rendimiento a pesar de no tener una computadora de gama alta, o sea, con una computadora de gama baja. Muchos de nosotros habremos escuchado de este programa últimamente, ya que está en boca de todos y más que nada porque la IA se está apoderando ya de todo en cuanto a gaming. Y pues bueno, vamos a ver el programa. Pero antes de continuar me gustaría invitarte a suscribirte, ya que de esta manera apoyas muchísimo el canal. Recuerda que cada like, cada comentario y cada suscripción me apoya muchísimo. Ahora sí, sin más dilación, continuemos con el video. Lossless Scaling es un programa para Windows 10 y Windows 11 que lo podemos adquirir directamente en la tienda de Steam. Es la única manera que te puedo llegar a recomendar que lo consigas, pues es prácticamente la manera legal. Es muy fácil de configurar, pero hay unas cosas que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, si tu computadora te da 60 FPS estables y tu monitor es de 60 y quieres utilizar este programa, te recomiendo que ni siquiera hagas el gasto, pues no vas a poder disfrutarlo porque no tienes un monitor más potente, o sea, no tienes un monitor que te permita ver los fotogramas que vas a estar generando. Pero si es tu caso, que tienes una computadora que te da 60, 40 FPS estables en algún juego y tienes un monitor de 165, pues este programa te va a venir de maravilla, ya que te va a ayudar a rellenar, entre comillas, los espacios faltantes. ¿Cómo lo vamos a configurar? Abriendo el programa, seguramente en muchos videos ya habrás visto que te recomiendan ponerlo en ejecutar como administrador, pero yo no te recomiendo eso porque en este caso, si lo haces, le vas a estar dando prioridad al programa como tal y la potencia que deberíamos de estar utilizando en nuestro juego, lo vamos a estar utilizando en el programa y pues no queremos eso. Ok, ¿en qué caso te recomiendo poner ejecutar como administrador? En el caso de que tu computadora, digamos, muy apenas te tira 40 FPS. Si tu computadora te da más de 60, no lo pongas como administrador. Si te da menos de 60, ponlo como administrador. Así de sencillo. Después de que ya tengas el programa abierto, te vas a ir a donde dice generación de fotogramas, le vas a dar un clic a la primera opción y vas a seleccionar el que dice LSFG 3.0. Después, abajo, donde dice modo, aquí te van a salir varias opciones, por 2, por 3, por 4 y custom. En este caso vamos a tener algo en cuenta. Digamos, mi computadora me da 60 FPS estables en The Fresh Descendant. Es un juego muy exigente, así que ok, 60 fotogramas estables está bien, pero no es tan disfrutable. Pero mi monitor es de 100, no sé, 180 FPS, ¿ok? Entonces, ¿qué debería hacer para poder rellenar los fotogramas faltantes? Poner un por 3. ¿Por qué? 60 y 60, 120 más 60, 180. Entonces, de esta manera estaré rellenando los fotogramas faltantes. Si tu monitor es de 120, pues en ese caso solamente pones por 2. ¿Ok? Ya me voy explicando, así de sencillo. En este caso voy a poner por 3 y de esta manera ya tendremos todo correctamente configurado. Ok, teniendo ya configurado esto, la generación de fotogramas, ya podríamos abrir cualquier juego y empezar a disfrutar los fotogramas generados. Digo, ya sería todo lo que podemos llegar a hacer. Sin embargo, hay unas cositas más que podrías llegar a ocupar. Por ejemplo, si es que de plano el juego te va mal a la resolución por defecto que tiene tu monitor, digamos a 1080p los juegos no te corren, entonces hay unas herramientas de escalado por inteligencia artificial que te podrían ayudar a tener un mejor rendimiento. Para usar eso, te vas aquí en medio donde dice tipo de escalado y aquí hay varias opciones. Las que más te recomiendo son las que se llaman LS1, que es la inteligencia artificial de Lossless Scaling, y FSR, que es la inteligencia artificial que utiliza AMD. Ok, si es que tienes una tarjeta gráfica AMD o una tarjeta gráfica Nvidia que sea de muy baja gama, utiliza el FSR. Si es que tienes una tarjeta gráfica decente o gama media, gama alta, podrías llegar a utilizar el LS1. En este caso voy a utilizar el LS1, así que lo voy a seleccionar. Después de que lo selecciones te van a salir estas dos opciones. Muchas veces cuando rescalas una imagen se llega a ver como, digamos, dientes de sierra, algo similar. Mientras que más lo subas, más lo vas a eliminar, pero podría ser que la imagen se llegue a ver como si estuvieras jugando Minecraft, o sea, con muchas líneas muy marcadas, como muy falso. Entonces es cuestión de que vaya subiendo o bajando. Esto no te puedo decir algo como de, ponlo hasta aquí, porque pues depende de tu computadora, depende de tu monitor y muchas cosas, pero ve jugando con él. Ok, el de abajo, el que se llama Performance, utilízalo en caso de que ya tu computadora sea una tostadora y de plano no te corra bien los juegos, o sea, estás jugando a 40 FPS ya teniéndolo en lo más bajo y poco más, pues activa esto y te va a ayudar un poquito más a tener un mejor rendimiento a cambio de que llegues a ver algunos glitches de imagen. Pero pues
algunos de plano sí les va a servir utilizarlo, así que dependiendo de tu situación lo utilizas o no lo utilizas. Y donde dice modo de escalado hay dos opciones, déjalo en automático y esto lo va a rescalar conforme a la resolución que tú pongas en el juego. Por ejemplo, tu monitor es 1080p por defecto, ok, entonces automáticamente si es que el juego lo pones a 720p, de manera automática, como dice aquí, te lo va a rescalar a 1080p. Pero si es que quieres batallar o sientes que esto no funciona, dale clic, vete a custom y esto se entiende de la siguiente manera. Digamos, mi monitor es 1080p y el juego lo tengo en 720. Esto se valora del 1.0 al 2.0. Mientras más lo subas, más cercano vas a estar a la resolución de tu monitor y mientras más lo bajes, más cercano vas a estar a que no haya ningún efecto activado. Pero en este caso te recomiendo dejarlo en automático porque es mucho más fácil de entender. Ok, vamos a ver cómo funciona. Ok, para utilizar el programa tenemos dos opciones. Simplemente ir al programa, ya con el juego abierto, le damos en escalar y rápidamente, antes de que se acaben estos segundos, le damos clic a la ventana del juego. Va a ser un pequeño parpadeo en algunas ocasiones en algunos juegos y pues de esta manera ya empezará a escalar los fotogramas. Lamentablemente no tengo una manera de mostrarlo ya que el OBS no puede capturar esos fotogramas, ok, tú siempre lo vas a ver a los fotogramas base, pero realmente ahorita estoy a 58 FPS, pero lo estoy viendo a 169, 170 aproximadamente. Ok, de esa manera funciona el programa, así de sencillo. Si es que estás intentándolo y dices, se me queda la pantalla en negro, no funciona o poco más, podría ser por las siguientes razones. En cualquier otro juego que no te llegue a funcionar es porque lo tienes en pantalla completa. Según las últimas actualizaciones, este programa tiene compatibilidad para los juegos en pantalla completa, sin embargo yo no he visto que funcione, entonces te recomiendo ponerlo en modo ventana sin bordes. Lo pones de esa manera y lo aplicas. Segunda contra del programa es que, por ejemplo, si yo lo pongo en modo ventana sin bordes, no me deja seleccionar el tamaño de la resolución de mi monitor, por lo tanto no voy a poder sacarle provecho a la inteligencia artificial de reescalado. Eso te va a llegar a pasar con algún juego y no hay manera de arreglarlo. Sin embargo, en el futuro estaré subiendo algún otro video donde utilizaremos otro programa para estas cosas y así lo puedas aprovechar. Ok, teniendo estas dos cosas arregladas, ya podrás utilizar la generación de fotogramas. También otra cosa que tienes que tener en cuenta para que te funcione correctamente la generación de fotogramas, y justo estaba hablando de ello al inicio del video, es que por ejemplo, si es que el juego te va a 60 FPS, no te da más de 60 FPS, ok, digamos, está en 50, sub 60, 50, 60, te recomiendo que lo bloquees a 50 y ya empieces a utilizar la generación de fotogramas. Esto te va a servir para la potencia que resta quede para la inteligencia artificial y te dé un mejor resultado. Otra cosa, tienes que limitar la velocidad de fotogramas de tus juegos. Hay dos opciones. En muchos juegos te van a dar la opción para bloquear los fotogramas. Si es que tu juego tiene esa opción para bloquear los fotogramas, vas de gane, está genial. Simplemente lo seleccionas y lo bloqueas a la cantidad que más te sea conveniente. Por ejemplo, como te explicaba, si es que pones el por 3 y tu monitor es de 180, pues lo dejas en 60. ¿Ok? Si es que te da 40 FPS y tu monitor es de 80 por ejemplo y pusiste un por 2, pues lo pones en 40. ¿Sí me doy a entender? Pues así de fácil lo vas a bloquear. Si es que el juego no tiene para bloquear los FPS, lo que vas a hacer es lo siguiente. Vas a cerrar tu jueguito, obviamente, porque vamos a ocupar descargar un programa. Ok, lo único que vas a hacer es irte a Google, vas a ir a buscar MSI Afterburner. Ahí te sale, es la primera opción. Y te metes a la página oficial de MSI, que es www.msi.com. En esta página vas a bajar y vas a descargar la versión que siempre diga final. La descargamos y la vamos a instalar. Vamos a instalar el programa, para ello lo tenemos que descomprimir, simplemente lo abrimos la carpetita y la arrastramos a cualquier otra carpeta o al escritorio, como es mi caso. Esperamos a que se copie. Y aquí tenemos el ejecutable. Le damos doble clic y vamos a seleccionar que nada más nos instale el MSI Afterburner. Lo demás lo quitamos. Instalamos. Si es que te pide permiso de administrador, dale que sí. Lo ponemos en español. Siguiente, aceptamos. Siguiente. Ponemos los dos palomeados. Siguiente. Siguiente. Instalar.
Cuando te salga este ejecutable, vas a seleccionar también español, le das OK, siguiente, aceptas, siguiente, siguiente, instalar y esperaremos a que se instale. Ya con el programa instalado podemos borrar estos dos, esto ya no importa. Aquí tenemos el programa, este programa es el que vamos a ocupar. Le damos doble clic, si es que te pide permiso se los das. Y ahora ya con el programa abierto, para que funcione tenemos que hacer lo siguiente. Nos vamos a ir a ajustes. Y en esta ventanita de ajustes nos vamos a ir a donde dice monitorización, o sea la tercera ventanita. Vamos a bajar. Y aquí abajo donde dice mostrar información en pantalla, lo palomeamos, le damos aplicar, aceptamos y de esta manera ya podremos configurar el límite de FPS. ¿Por qué? Porque abajo a la derecha en la bandeja de aplicaciones donde se guarda Steam y poco más, nos habrá salido este programa. Le damos doble clic y aquí vamos a poder limitar los FPS. ¿En dónde? En donde dice límite de FPS. Aquí simplemente tienes que poner el número, ya sea con las flechitas o escribiéndolo. En este caso lo voy a limitar a 60. Le doy enter y de esta manera los FPS se van a ver limitados en todos los juegos que abra. Ahora me voy a ir a algún juego, en este caso otra vez de Fresh Descendant. Ok, y te vas a preguntar, ¿cómo me doy cuenta que está funcionando? ¿Cómo me doy cuenta que están limitados los FPS? Ok, arriba a la izquierda te podrás dar cuenta que nos salen algunas cosas, en este caso la temperatura de la GPU, porque es lo único que programamos ahorita en el programa para que nos salga. Ahorita te voy a enseñar a poner los FPS, tranquilo. Pero de esta manera ya nos daremos cuenta que el programa está funcionando. Vamos a poner el límite de FPS. Para eso nos vamos al programa de MSI y en Settings, en Monitorización, vamos a bajar y en este apartado te van a salir muchas cosas, ¿verdad? Ok, aquí simplemente tienes que buscar la velocidad de fotogramas. Y aquí está, se llama velocidad de fotogramas. Lo palomeas, lo seleccionas dándole un clic, ahora le pones en mostrar información en pantalla, le das a aplicar, ok, y como podrás ver en el juego salen los FPS que nos está dando. En este caso está totalmente capado a 60 FPS. Y ahora, digamos, si es que el juego no hubiera tenido un límite de fotogramas como es que lo tiene, pues así nos estaremos ayudando para poder utilizar el lossless scaling. Así que una cosa que aclarar, si es que tu juego que vas a jugar, el principal que vas a jugar, tiene límite de FPS, pues simplemente no instales este programa porque es innecesario. Y sabemos que ya con los FPS limitados para usarlo es muy sencillo, simplemente le damos en escalar, seleccionamos el juego dándole un clic, y automáticamente se nos empezará a generar los fotogramas. Como puedes ver, tampoco lo detecta el MSI Afterburner, pero te lo aseguro que lo vas a notar en cuanto lo veas. De verdad se nota, me gustaría tener alguna manera de mostrarlo, pero no puedo simplemente grabando con el OBS. Así que bueno, de esta manera vas a conseguir que tus juegos te den más fotogramas sin necesidad de tener una computadora sumamente potente. También una ventaja de esto que yo he notado es que, por ejemplo, este juego a mí ni de broma me va a 180 FPS en altos o en ultra, pero con este programa de inteligencia artificial a mí el juego me va a 180 FPS en ultra, entonces no tengo necesidad de cambiar mi tarjeta gráfica en mucho tiempo. De igual manera, si es que alguno de ustedes quiere que hable de algún otro programa, simplemente déjenme el comentario y los estaré leyendo para tenerlos en cuenta. Este video lo subo porque traté de explicarle a un amigo cómo configurarlo, pero no me entendía por más que le explicaba, era como hablar con una pared, así que pues espero que lo vea y espero que le guste. Sin nada más que decir, espero que les haya gustado mucho el video. Por favor recuerden suscribirse, recuerden comentar y los estaré viendo en el siguiente video.